Buenos días, tardes o noches mis queridos wakandianos. ¿Cómo están? Espero que bien. En el día de hoy les traigo el capítulo 1 de My Hero Saiyajin. Izuku, el héroe más fuerte. Espero que les guste y si tienen alguna idea que pueda mejorar este fanfic u otro fanfic que ya tenga en este hermoso canal XD, pueden dejarlo en los comentarios y los leeré con mucho gusto. También si les encanta este nuevo fic o los otros que he traído al canal, pueden darle me gusta o suscribirse, que eso ayudaría mucho para que otras personas conozcan estas historias, pero si no lo quieren hacer pues no lo hagan. No es obligatorio. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco mucho y así iremos poco a poco creciendo. Agradecido con el de arriba XD. Ahora pasaré a seguir con la nueva tradición del canal sobre la sugerencia de fanfics y hoy les traigo dos que les encantará a los fanáticos de las peleas. El primer fanfic que les sugiero se llama Baki de Grapple vs Kengan Asura del canal El Coliseo del Campeón. Este fanfic transcurre al momento de la aparición del pibe Pepinillo. El gobierno al no poder controlar al hombre primitivo, decidiría pedirle el favor a Tokugawa de encargarse de él, pero al ser un ser prehistórico único otra asociación comenzaría a estar interesada en obtener al primitivo hombre, siendo la asociación Kengan y como todos ustedes se esperaran, no encontraron mejor manera de arreglarlo todo mediante los golpes. Este es un fantástico fanfic que les encantará tanto a los fanáticos de Baki como también a los fanáticos de Kengan Asura. Es muy entretenido y aunque los capítulos son muy cortos tiene el beneficio de tener 54 capítulos. Y como curiosidad el Coliseo del Campeón había comenzado a publicar los capítulos el 24 de febrero del 2024 solo para que 6 meses después Netflix publicara el tráiler de Baki vs Kengan. Lo más gracioso de la situación es que el fanfic está mejor que el crossover oficial XD. Si no me creen pueden verlo por ustedes mismos. Dejaré el link del video y del canal en la descripción. El segundo fanfic que les sugiero se trata de otro crossover. Tras 1000 años todos los dioses de distintas mitologías se han reunido con un solo objetivo, decidir si la humanidad merece seguir con vida o extinguirlos para siempre. Tras un corto debate los mismísimos dioses decidirían extinguir a la humanidad, pero antes que el padre del cosmos, Zeus sentencia el castigo divino 3 siluetas aparecerían para detenerlo. Una sería la hermana mayor de las valquirias, Brunhilde. La otra sería una silueta más pequeña, siendo la menor entre todas las valquirias, Gol. Pero la silueta que más predominaba era el de un hombre aún más grande que las dos mujeres. Un hombre en armadura dorada y mirada afilada tan desafiante que haría que los dioses menores y más débiles tuvieran miedo ante su presencia. Un hombre de 2 metros con 70 centímetros, el pretoriano de la Santa Terra y primarca de la 7ª Legión de Marines, Rogal Dorn. Y este con su tono serio y desafiante exigiría el Ragnarok, la lucha entre los dioses y los humanos. Este es el fanfic de Shoumatsu no Valkyrie X Warhammer 40k hecho por Vigiliant Fanfics. ¿Qué les puedo decir? Sin duda este es un fanfic que me sorprendió y encantó mucho. Tiene una buena historia, los personajes están bien trabajados y sobre todas las cosas, las peleas son para chuparse los dedos XD. El fic aún no está terminado pero su autor aún sigue escribiendo, aunque es como yo que tardamos un poco de más XD. Y si no me creen sobre lo bueno de las peleas del fic, entonces solo escuchen los nombres de los peleadores. En la primera ronda se enfrentan el Señor de los Dragones, Vulcan vs el Berserker del Trueno, Thor. En la segunda ronda se enfrentan el Señor del Hierro, Perturabo vs el Padre del Cosmos, Zeus. En la tercera ronda se enfrentan el Terror de los Orcos, Sebastián Yarrick vs el Tirano de los Mares, Poseidón. En la cuarta ronda se enfrentan el Señor de las Arenas Rojas, Angron vs el humano que descendió a la divinidad, Hércules. Y la quinta ronda se enfrentan el Señor de los Clones, Fabius Vile vs el Dios Destructor, Shiva. Si esas peleas no les llama la atención entonces no sé qué lo harán. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos con esta madre XD. Inko estaría durmiendo tranquilamente en su cama, el día de ayer fue muy emocionante para ella no solo porque en su trabajo había recibido un aumento, sino que al llegar a su casa se llevaría la sorpresa de ver a su hijo Izuku cansado y feliz. Flashback. Inko. Izuku, ya llegué. Al entrar a su casa vería que su hijo estaba cansado y alegre. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? Diría Inko preocupada. Nunca había visto a su hijo así de cansado y comenzaría a revisarlo como toda una madre sobreprotectora. ¿Alguien te lastimó tu cola? Izuku. No mamá, estoy más que feliz. Encontré a un maestro en las artes marciales que está dispuesto a entrenarme. Inko. ¿En serio? Esa es una gran noticia. ¿Y cómo es?
Izuku. Es el mismo señor de hace años que salvó a un niño de un villano con Kir de piedra. Inko pensaría por un rato, pero no recordaría. No te preocupes, él dijo que vendría mañana para comenzar el entrenamiento, él es tan fuerte y sabio. No puedo esperar. Diría Izuku muy alegre. Inko pensaría en las palabras de su hijo. ¿Fuerte y sabio? Se preguntaría quién sería ese sujeto después. Ahora se encargaría de hacer la cena para celebrar. Fin del flashback. El sueño de Inko sería interrumpido por el sonido de su timbre. Ella abriría los ojos con aún sueño en su rostro mientras miraba su reloj de mesa. 4:30 de la mañana. ¿Quién está despierto a esta hora? La peli verde se preguntaba mientras se levantaría de su cama y mientras bajaba agarraría un bate. Le parecía raro que alguien toque su puerta a tal hora. Cuando se acercó a la puerta de su casa observó desde la ventana la silueta de un anciano. Lleva un bastón, una camisa naranja, unos pantalones azules, sandalias, gafas de sol, pero lo más raro era que tenía lo que parecía un caparazón de tortuga de color morado en su espalda. Inko. ¿Quién es él? ¿Acaso es un anciano pidiendo limosnas o estará perdido? Ella abriría la puerta viendo al anciano frente a frente. Inko. ¿En qué le puedo ayudar, señor? Es muy temprano. Maestro Rossi. Mucho gusto, jovencita, soy el maestro Rossi. Por casualidad el joven Izuku ya está despierto para entrenar. ¿Entrenar? Diría Inko antes de darse cuenta de quién era realmente. ¿Usted es el señor que salvó a ese niño del villano de rocas? Preguntaría Inko. Maestro Rossi. Jeje, al parecer soy un poco famoso por aquí. Sí. Soy yo y también el maestro de su hijo. Antes que Inko pudiera hablar, Izuku había bajado rápidamente mientras llevaba unas ropas ligeras. Izuku. Maestro Rossi, sí vino. Diría alegre, pero antes que Izuku saliera del departamento, Inko le pondría su mano en el hombro. Aunque no sentía hostilidad en el anciano, sus instintos de madre se pusieron alerta. No podía dejar que su hijo de 13 años se vaya solo con un anciano desconocido. Inko. Señor. ¿Podría darme una garantía de que mi hijo aprenderá mucho de usted y que no le pasará nada malo? Maestro Rossi. No se preocupe, jovencita. Su hijo aprenderá mucho bajo mi tutela y le garantizo que lo cuidaré como es debido. Además, debo abrir mi tiendita a las 11 de la mañana. Diría el maestro Rossi mientras señala con su bastón una casa rosada a lo lejos. Esa es mi casa, la que está a 5 casas de distancia. Si algo pasa puede buscarme allí. Inko. ¿Entonces usted es el nuevo vecino? Maestro Rossi. Correcto. Le prometo que su hijo llegará a su casa antes de sus clases. Inko, después de pensarlo por un rato, aceptaría en dejar a Izuku irse con el maestro Rossi. Inko. ¿No se te olvida algo, hijo? Izuku. Ah, cierto. Izuku daría un salto para estar al nivel de su madre y le daría un beso en la mejilla. Te quiero, mamá, nos vemos luego. Así, tanto Izuku como el maestro Rossi se irían mientras Inko los vería irse. Maestro y alumno comenzarían a caminar hasta llegar a un parque. Maestro Rossi. Izuku, antes de comenzar con el entrenamiento, quisiera saber cuáles son tus capacidades. Dime, ¿qué tipos de entrenamientos has tenido antes de conocernos? Izuku. No, maestro, cada vez que llegaba a un dojo no podía durar una semana y no lograba aprender lo necesario. Maestro Rossi. Interesante. En ese caso probaré tus capacidades físicas. ¿Ves ese gran árbol de allá? Desde donde estamos parados hasta ese árbol hay 100 metros exactamente. Muéstrame qué tan rápido eres corriendo esa distancia. Diría sacando un cronómetro de su camisa. Izuku. Lo entiendo, pero... ¿no deberíamos estar en un dojo? Maestro Rossi. Izuku, el mundo es un dojo. En todo puedes aprender cosas y habilidades para las artes marciales. Desde las más pequeñas hormigas hasta los héroes que patrullan cerca de nosotros. Izuku se asombraría y asentiría con entusiasmo mientras se ponía en posición. Comienza. Diría el maestro Rossi, quien vería como Izuku corría a gran velocidad, dando todo de sí para llegar al árbol. Luego de un par de segundos llegaría. Izuku. ¿Cómo lo hice? Maestro Rossi. Nada mal. Fueron 12 segundos, para no tener casi entrenamiento estás en buena condición. Izuku. Jeje, gracias. Mamá siempre me dice que me parezco a papá en eso. Diría con ánimos, pero con un destello de tristeza que camuflaría rápidamente. Maestro Rossi. Aunque tu velocidad es buena y estuviste increíble, aún tienes un tiempo muy humano. Izuku. ¿Humano? No entiendo. Diría confundido. Maestro Rossi. Verás, un maestro de las artes marciales debe de superar esas barreras y aunque es muy difícil es posible.
diría mientras le entrega el cronómetro a Izuku y se quitaría el caparazón de tortuga con cuidado. Izuku, maestro Rossi. ¿Usted correrá? Claro. ¿Por qué no lo haría? Diría el maestro tortuga. Cuando Izuku activa el cronómetro, el maestro Rossi correría a gran velocidad levantando una cortina de polvo y rompiendo algunas partes del piso mientras corre. Izuku estaría más que asombrado. Desde pequeño siempre pudo ver cosas que iban a gran velocidad, sus ojos eran tan fuertes y rápidos que incluso podía ver algunos héroes los cuales se movían tan rápido que las personas no lo podían ver, pero Izuku sí. Pero el maestro Rossi era diferente. No pudo verlo al momento de correr. Maestro Rossi, ¿cómo me fue? Izuku, usted corrió 3 segundos. Diría asombrado. Maestro Rossi, 3 segundos. Jeje, qué bueno que me contuve mucho. Izuku, usted se contuvo. Esto asombraría a Izuku aún más, dándose cuenta que en la pequeña pelea de entrenamiento de ayer el maestro Rossi tenía la capacidad de derrotarlo fácilmente de un golpe y eso lo emocionaba a otro nivel. Se dio cuenta que él era el maestro que tanto estuvo esperando. Maestro Rossi, a esto me refiero con superar las barreras de lo humano, como aún eres joven podrías lograrlo fácilmente. Izuku, maestro, pero yo ya tengo una fuerza superior a un humano por mi Kirk. El maestro Rossi mientras se pone el caparazón de tortuga, se agacha enfrente del peli verde. Izuku, aunque no lo creas yo puedo sentir el poder de las personas y te aseguro que tu fuerza no viene de eso que tú llamas Kirk. Mi entrenamiento no solo hará que puedas controlar tu fuerza, podrás romper tus límites y ser aún más fuerte, ¿lo entiendes? Izuku asentiría muy confundido y con admiración. Ahora admiraba al maestro Rossi tanto como a Olmig, aunque no entendía muy bien sobre lo que dijo su maestro sobre sentir la fuerza de las personas. Maestro Rossi, antes de comenzar el entrenamiento quiero que escuches con atención y siempre recuerdes estas palabras sobre las artes marciales Izuku. Las artes marciales no pueden ser usadas para tu beneficio personal, impresionar a los demás ni siquiera por alguna chica linda que conozcas. El verdadero objetivo de las artes marciales es poder purificar el cuerpo y el alma. ¿Lo comprendes? El peli verde asentiría un poco sonrojado por el simple hecho de pensar en coquetear con una chica, pero eso no significa que no lo puedas usar. Si un día llega alguien que quiere lastimarte o hacer algo que está mal, puedes usar las mismas artes marciales para defenderte. Diría sabiamente el maestro Rossi. Ahora comencemos el entrenamiento trotando unos 100 metros. Diría Rossi quien comenzaría a trotar y el peli verde lo seguiría atrás de él. Mientras trotaban Izuku vería que aún había personas que aún no se habían levantado, era normal ya que aún era temprano. Maestro Rossi, respira profundamente, flexiona bien los brazos y levanta un poco más las piernas. Izuku, ¿así? Maestro Rossi, correcto, sigue así. Mientras seguían trotando Izuku notaría que había algunos locales que apenas estaban abriendo. Seguirían trotando por un buen rato hasta llegar a su destino, una tienda un poco parecida a la del maestro Rossi, pero Izuku la reconocería. ¿Esta no es una sede de la distribuidora de alimentos Kikushokuin? Maestro Rossi, correcto. Vinimos aquí porque el señor que atiende me vende también los productos de mi tienda, además que me debe un favor. Al entrar serían recibido por un señor. Este hombre parecía de 40 años y con un kit de mutación que hacía que tuviera la cabeza de una cabra. Koro, buenos días señor Rossi, tan temprano como siempre, ¿qué te trae por aquí? ¿Acaso vendiste todo? Diría el hombre conocido como Koro. Maestro Rossi, buenos días Koro, esta vez vine por el favor que me debes. Koro asentiría mientras sacaba 3 cajas con 6 botellas de leche de las más altas calidades junto con un pequeño mapa. Koro, las entregas tienes que entregarlas aquí y en estas zonas. Maestro Rossi. Oh, entiendo. Izuku. Maestro Rossi, ¿acaso el entrenamiento será entregar esa leche? Maestro Rossi. Claro, verás que es un gran ejercicio. Ahora toma las 3 cajas y comencemos a trabajar. Koro, señor Rossi, ¿acaso entregarán todo eso corriendo? ¿No sería más fácil que usen un vehículo? Esa leche tiene que entregarse antes del desayuno. Diría el hombre con cabeza de cabra. Rossi, no te preocupes, se entregarán a tiempo. Además, si usamos un vehículo no servirá como entrenamiento para mi pupilo. Ahora Izuku ve y agarra las cajas. Izuku haría lo acordado y tomaría las 3 cajas en sus manos. El maestro Rossi inspeccionaría el mapa. Muy bien, ahora iremos saltando por 2 kilómetros hasta el sitio donde entregaremos la leche. Izuku, ¿en serio saltaremos hasta esa distancia? Diría incrédulo.
Maestro Rossi. De eso trata mis entrenamientos sobre las artes marciales. Tú me dijiste que querías ser el héroe más fuerte de todos. Si no te sientes preparado puedes irte, pero... si quieres romper tus límites y ser un gran héroe entonces ven y trota. Izuku se pondría a pensar sobre lo que había dicho el maestro Tortuga, tenía razón, había encontrado a un maestro muy poderoso y no podía desperdiciar la oportunidad de aprender de él y volverse fuerte. ¿Sí? Prometo que me esforzaré mucho. Diría el peli verde quien seguiría al maestro Rossi comenzando a trotar con él. Mientras trotaban Izuku seguiría el ritmo del maestro Rossi quien trotaba tranquilamente enfrente de Izuku, este le indicaba al peli verde en donde tenía que entregar la leche. Mientras el tiempo pasaba el maestro Rossi haría que Izuku hiciera movimientos en zigzag mientras trotaban. Maestro Rossi, así se hace Izuku, sigue así. 1, 2, 1, 2. Diría mientras seguían entregando la leche. Solo faltaba una leche para terminar de entregar la primera caja. Maestro Rossi. Muy bien, solo queda esa casa que está en lo alto. Señalaría con su bastón una casa. No, una mansión en lo más arriba entre otras casas alrededor. Habían entrado a la zona más lujosa de la ciudad mientras entregaban los frascos de leche. Mientras se acercaban a la mansión, pudieron notar que era más grande de lo que parecía hasta llegar a las rejas de la mansión. Izuku. Wow, sí que es grande, ¿cómo se sentirá vivir así? Maestro Rossi. Quién sabe, a lo mejor se siente bien, aunque yo sigo prefiriendo mi acogedora casa. Mientras se acercan más el maestro Rossi estaría pensativo. Recuerdo a alguien con una mansión un poco parecida a esta, era de una mujer muy inteligente. ¿Quién será esa persona que no recuerdo? Pensaría el maestro Rossi. Izuku, ¿ahora qué hacemos? No podemos dejar la leche aquí afuera. Maestro Rossi, es verdad, en ese caso vas a saltar la cerca y dejarás la leche en la puerta de la mansión. Se ve sencillo. Izuku. ¿Sí? Cuando dijo eso, Izuku daría un salto hacia una pared y de esta se impulsaría para llegar más alto y saltar la cerca de la mansión. Antes de tocar el suelo Izuku usaría su cola para sujetarse y no aterrizar con fuerza. Mientras el peliverde caminaba hacia las puertas de la mansión el viejo maestro Rossi notaría un cartel. Maestro Rossi. ¿Qué dice aquí? Bienvenido a la mansión Yaoyorozu, cualquiera que quiera entrar sin permiso a la fuerza será atacado por los perros. Leería el maestro el cual se pondría en pánico al estilo anime al ver a su pupilo siendo perseguido por 7 perros. 3 Doberman y 4 Gran Danés. Izuku solo correría mientras era perseguido. Maestro Rossi. Cuidado Izuku, busca un lugar alto. Izuku. Eso intento. Gritaría en pánico. Este seguiría correteando hasta dar un gran salto hacia uno de los árboles de la mansión para salvarse de los perros. En eso se escucharía un silbato que haría que los perros dejen de ladrar y solo miren a Izuku. El peliverde miraría a la persona que tranquilizó a los perros. Era una chica de su misma edad. Era más o menos 10 centímetros más alta que él, pelo negro, ojos de color negro, la piel clara y el cabello negro opaco con un mechón recto puntiagudo colgando en su frente por el lado derecho, su cabello está atado en una cola de caballo grande y puntiaguda. También llevaba un pijama elegante de color blanco con puntos negros, y aunque Izuku no lo hubiera querido decir también notó que tenía un cuerpo muy maduro para su edad. Esta chica se acercaría al árbol en donde estaba Izuku y mientras lo hacía generaba un largo tubo de metal, algo que asombraría a Izuku. Momo. Soy Momo Yaoyorozu, ¿quién eres tú y qué haces metido en propiedad privada? Dilo rápido o tendré que usar la fuerza. Lo diría seriamente mientras le hacía una señal a sus mascotas. Izuku iba a responder, pero no pudo. Recordó uno de los defectos más claros que tenía y que aún no había solucionado. El miedo de hablar con chicas. El peliverde comenzaría a tartamudear mientras miraba a otro lado avergonzado y sonrojado. Algo que haría que Momo pensara que le estaba tomando el pelo y la enojaría un poco. Momo, ¿así que no quieres decir nada? Ok, tendré que usar la fuerza. Antes que Momo hiciera algo Izuku al fin pudo hablar. Izuku, espera. No es lo que piensas. Soy el repartidor de la leche y como no vi dónde dejarlo decidí dejártelo en la puerta de la mansión. Diría mientras agarraba un frasco de leche y se lo entregaba nerviosamente a Momo. No sabía que tenían perros guardianes, lo siento. No quise crear ningún problema. Momo lo miraría un poco extrañada, pero al ver el rostro sincero de Izuku esta asentiría. La chica daría un silbido a los perros para que se vayan para que Izuku bajara del árbol y este lo haría. Momo, lo lamento por el estrés, mis mascotas están preparadas para cualquier cosa. Izuku, eso lo noto.
Diría con una gota de sudor. Momo. Oye, tú no eres el repartidor que normalmente viene aquí, además eres muy joven para trabajar. Izuku. Es que no estoy trabajando. Es parte de mi entrenamiento. Momo. ¿Entrenamiento? Izuku. Mi maestro me está enseñando sobre las artes marciales, pero primero me está enseñando a fortalecer mi cuerpo y mente. Diría señalando al maestro Rossi y este saludaría a lo lejos. Momo. Interesante. Aunque para la próxima vez puedes tocar el timbre. Yo me despierto casi siempre a esta hora. Y menos mal fui yo quien te encontró en este apuro, si hubiera sido uno de mis padres hubieran activado las torretas y llamado a la policía. Izuku. Jeje, qué buen chiste. Momo. ¿Qué chiste? Esto le dio un poco de nervios a Izuku. Momo llevaría a Izuku hasta la entrada de la mansión para que saliera. Momo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Mente de Izuku. Ok Izuku, estás frente a una chica, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Izuku. Soy Deku. Digo, soy Midoriya Deku. Digo. Mente de Izuku. Demonios. Momo. Entonces, ¿te llamas Deku? Izuku. No, mi nombre es Izuku Midoriya. Un gusto y perdón otra vez por todo el alboroto. Momo. No te preocupes, por lo menos no llego a mayores. Nos vemos luego Midoriya-san. Diría Momo mientras se iba adentro de su casa. Mente de Momo. Entonces eso es un entrenamiento. Es raro, aunque todos los maestros de un arte marcial tienen su estilo, aunque nunca escuche a uno que sus entrenamientos se traten en llevar leche. Aunque lo más intrigante era esa cola que tenía Midoriya-san. ¿Qué tipo de Kirk será ese? Por lo menos es educado. Mañana le preguntaré. Mente de Izuku. Qué chica tan amable, qué bueno que no activo las torretas jeje. Aunque qué raro Kirk tiene. ¿Genero una barra de metal de su cuerpo? ¿Acaso puede generar metal de su cuerpo? No. No tiene sentido porque ya tenía la forma de un tubo de metal. ¿Acaso los puede crear? Tengo que anotarlo, analizarlo y tal vez se lo pregunte mañana si la veo. Sin darse cuenta Izuku comenzó a murmurar mientras seguía trotando junto con el maestro Rossi, quien estaba un poco incómodo por sus murmullos. Mente de Rossi. ¿Porque todos los pupilos que he tenido son tan raros? Pensaría mientras recordaba tres siluetas que no recordaba completamente, pero sí algunas cosas. Uno era un calvo de baja estatura, otro era un chico con una cicatriz en la mejilla que le tenía miedo a las mujeres, casualmente tenía eso en común con Izuku, y el tercero era un joven con los pelos parados. No sabía el por qué, pero cada vez que recordaba esas tres siluetas se sentía nostálgico. El maestro Rossi pondría a Izuku a trotar mientras saltaba en varias direcciones. Aunque había atajos para entregar la leche, este siempre optaba por ir siempre a los caminos más lejanos y difíciles. Yendo en zigzag entre los postes de luz, algunas personas observarían el particular entrenamiento que tenía Izuku pero no le tomarían importancia al pensar que solo era un nieto ayudando a su abuelo. Luego de entregar varias botellas de leche llegarían a otra casa. Esta era una vivienda unifamiliar independiente de forma rectangular con paredes de color gris claro. Tenía dos pequeños árboles que decoraban el jardín y tenía una placa en la pared que decía el apellido de la familia que vivía allí, la cual eran los Hiro. A diferencia de la casa de los Yaoyorozu, esta casa era más del agrado de Izuku. El peliverde tocaría el timbre pero antes de tocarlo escucharía un fuerte estruendo de equipo de música que se escuchaba a alto volumen. Mientras Izuku se compondría al sentirse aturdido, el maestro Rossi pudo tapar sus oídos a tiempo mientras observaba las casas de alrededor notando que eran insonoras. Mente del maestro Rossi. Eso lo explica todo, qué familia tan ruidosa. Pensaría con una gota de sudor. Izuku luego de recuperar su audición tocaría el timbre. Mientras esperaba podía escuchar una voz de alguien un poco malhumorada quien saldría de su casa. Era una chica con cabello morado, ojos de color onix y una mirada un poco malhumorada. Al parecer ella seguía durmiendo hasta que Izuku la despertó por el timbre. Llevaba un pijama de color gris con líneas negras. Kyoka, ¿quién eres? Diría sería al no conocer al peliverde. Izuku, estoy aquí para darte la leche. Diría con una sonrisa, pero desaparecería al ver la cara de desagrado de la peli morada mientras observaba que desde sus oídos tenía una clase de hacks que flotaban en su dirección claramente de manera de ataque. Kyoka, eres un pervertido. Diría con desagrado y enojada. Izuku estando nervioso al darse cuenta de las pésimas palabras que escogió negó con la cabeza estando muy sonrojado. Izuku. No es lo que tú piensas. Soy el repartidor y traigo la leche que tu familia encargó.
diría entregando la botella de leche mientras se sonrojaba mucho. La peli morada al ver la equivocación solo miraría a otro lado sonrojada tomando el producto que llevaba Izuku. Kyoka, lo lamento, no debí suponer de esa manera. Izuku, no te preocupes. Yo también hubiera actuado así en tu lugar, me llamo Izuku Midoriyaya. Kyoka, soy Kyoka Hirou. Diría mientras entraba a su casa. Nos veremos luego supongo. Diría Kyoka antes de entrar a su casa e Izuku seguir con su entrenamiento. Maestro Roshi. Vamos Izuku. Aún faltan algunos kilómetros más por recorrer. Izuku. ¿Sí? Diría siguiendo atrás de su maestro. Luego de entregar varias botellas de leche a Izuku solo le quedaría uno, a lo que el peli verde estaría feliz pero muy cansado. Nunca hubiera pensado que ser un repartidor sería tan cansado. Maestro Roshi. Muy bien Izuku, solo te queda una botella. Izuku. Gracias maestro. ¿Dónde queda la última casa? El maestro Roshi abriría su mapa y señalaría con su bastón. Está allá. Señalando una casa que estaba un poco alejadas entre las otras casas, esta estaba arriba de una colina. La única forma de subir de pie era mediante de unas largas escaleras. Izuku estaría cansado, pero con aún energía en su cuerpo para concentrarse en subir cada escalón de la larga escalera. Cada paso que daba Izuku le dolía el cuerpo. No por nada el maestro Roshi decía que este entrenamiento lo haría romper sus límites. Jeje, ¿acaso este entrenamiento romperá mis límites o romperá mis huesos? Pensaría el peli verde. Luego de subir las escaleras finalmente vio la casa. Era una casa con una decoración tradicional japonesa, con vistas al exterior desde pasillos, e incluso tenía un jardín en el medio. Literalmente competía con la casa de los Yaoyorozu por ser una casa muy hermosa a la vista. Izuku caminaría hasta la puerta y tocaría 2 veces. Luego de un minuto de espera alguien abriría la puerta. Izuku lo recibiría con una sonrisa, pero quedaría impactado y un poco asustado al ver quién le abrió la puerta. Era un chico con cabello corto, la mitad del cabello rojo y la otra mitad del cabello blanco. Era más alto que el peli verde, pero lo que lo puso nervioso era una gran cicatriz en la mitad de su rostro que se extiende desde la línea del cabello hasta la mitad de su mejilla. Sin mencionar que tenía una mirada seria e inexpresiva. Shoto, ¿eres el repartidor? Izuku tardaría un poco en responder por el aturdimiento. Ese sí, soy yo. Shoto tomaría la botella de leche y antes que dijera otra palabra Izuku escucharía una voz más gruesa dentro de esa casa, probablemente era de su padre quien se escuchaba un poco enojado. Shoto. ¿Quién es el que está en la puerta? Izuku escucharía. Shoto, ¿no te importa anciano? Diría seriamente mientras cerraba la puerta de un portazo. Maestro Roshi. Wow, al parecer ese chico tiene un poco de problemas en su casa, ¿tú qué crees que tenga? Pero Izuku no respondería. Izuku, ¿estás bien? Lo que el maestro Roshi no notó era que había pisado la cola de Izuku y este aguantaba con todas sus fuerzas para no caer al suelo del dolor que sentía. Luego de eso Izuku y el maestro Roshi irían a la distribuidora para buscar más cosas para repartir yendo a varias direcciones. Desde la playa municipal de Takoba hasta entrar en los parques para correr en zigzag entre varios árboles. Luego de entregar a Izuku sentirse muy cansado y este se tiraría al piso jadeando. Habrían pasado varias horas desde que despertó y ahora son las 8 am. Maestro Roshi. Muy bien, ya que terminamos el primer entrenamiento ahora comencemos con el siguiente. Esto pondría pálido al peli verde. Maestro, ¿a qué se refiere con el siguiente entrenamiento? Diría Izuku. Maestro Roshi, ¿qué tipo de preguntas son esas? El repartir solo fue el principio del entrenamiento, aún falta mucho para terminar el entrenamiento del día, ahora levántate, no seas un flojo y sígueme. Izuku con un poco de dificultad seguiría al maestro Roshi trotando junto con él sin saber a dónde irían. Izuku. Maestro Roshi, ¿no cree que este entrenamiento es demasiado? Maestro Roshi. Para nada, todos los que entrené han sido personas muy fuertes al crecer, aunque no recuerdo muy bien cómo eran, sí recuerdo lo fuerte que se volvieron. ¿Tú no quieres ser fuerte? Izuku recordaría la conversación que tuvo con su madre hace tiempo. Quiero ser el héroe más fuerte de todos. Esas eran las palabras que sonaban en la mente de Izuku, no podía rendirse, no podía echarse para atrás. Él decidió ser un héroe fuerte y lo será, aunque sea lo último que haga. Con renovada energía correría con determinación, estando a la par del maestro Roshi. Algo que sorprendería, pero alegraría al anciano, no sabía él por qué, pero le resultaba muy familiar esa sonrisa y determinación de volverse fuerte. Tal vez era por algún alumno que tuvo en el pasado. Luego de correr por mucho tiempo llegarían a su destino.
Era una granja alejada de la ciudad, aunque tenía varios cultivos aún le faltaba muchas hectáreas de tierra para ser trabajadas para sembrar y cosechar. Maestro Rossi, para tu siguiente entrenamiento te encargarás de trabajar la tierra. Izuku, ¿qué? ¿Toda esta tierra? Maestro Rossi, claro, ¿cuál es el problema? Ya hablé con los dueños de esta granja y me dieron luz verde para ayudarlos a preparar la tierra. Izuku solo tragaría saliva y asentiría. Izuku, está bien maestro, ¿dónde están las herramientas? Maestro Rossi, ¿para qué? Izuku, para trabajar la tierra. Maestro Rossi, ¿cuándo dije que usarías herramientas? Diría confundido. Usarás tus manos para el trabajo. Este entrenamiento fortalecerá tu espalda, brazos y en especial las manos. Izuku determinado asentiría y sin perder el tiempo, comenzaría a usar sus manos para arar la tierra mientras caminaba. Cada movimiento se concentraba para hacerlo lo mejor posible ya que el maestro Rossi cada vez que veía un error lo hacía repetir todo otra vez. A Izuku le comenzó a doler el cuerpo por primera vez por el intenso entrenamiento. Aunque nunca esperó que su entrenamiento fuera entregar leche y trabajar la tierra, no podía quejarse, era la primera vez que sudaba de verdad y aunque estaba muy agotado se sentía feliz y determinado a seguir. Luego de 2 intensas horas trabajando la tierra, Izuku finalmente terminaría. Había arado con sus manos la mitad de 1 hectárea de tierra, que eran exactamente 5 kilómetros cuadrados. Algo impresionante para un chico de 13 años. Maestro Rossi, estuviste un poco lento al principio, pero lo hiciste bien para tu primera vez, mañana lo harás mejor y cuando menos te des cuenta habrás trabajado toda esta tierra. Si mal no me equivoco, ese amable granjero dijo que tenía más o menos 80 hectáreas. Izuku mientras se recuperaba miraría al maestro Rossi con una gota de sudor estilo anime, le parecía irreal que alguien viera 80 hectáreas como algo sencillo. Izuku, maestro, ¿cuál es el siguiente entrenamiento? Esa es la actitud, ven por aquí cerca hay una gran laguna. Diría el maestro Tortuga llevando a Izuku hasta una gran laguna azul. Era una hermosa vista la verdad, tantos árboles que solo hacían aún mejor el paisaje. Maestro Rossi, para el tercer entrenamiento tendrás que nadar hasta el otro lado y regresar, son más o menos 5 kilómetros, y tendrás que hacerlo unas 15 veces. Izuku. Maestro Rossi, perdón por interrumpirlo, pero, ¿cuándo comenzaré a aprender a pelear? Esto haría que el maestro Rossi refunfuñara. Aún estás muy verde para aprender a pelear. Nunca mejor dicho. Mente de Izuku. ¿Qué me habrá querido decir? Maestro Rossi, las artes marciales se aprenden cuando el cuerpo y la mente están en perfecta armonía. Tú aún no controlas tu fuerza al 100%, ¿qué crees que pasaría si te enseño a luchar y no sepas controlar tu fuerza aún? Podrías lastimar gravemente a alguien de un golpe o peor. Izuku miraría al maestro Rossi entendiendo completamente su manera de ver las cosas, recordado como algunas personas le tenían miedo por el simple hecho de tener una fuerza que no podía controlar. Pero, ¿cuándo sabré que estaré listo para aprender? Sin decir nada el maestro Rossi caminaría hasta una gran roca de alrededor de 8 metros de diámetro. Maestro Rossi, cuando puedas romper esta roca de un solo golpe, te enseñaré el estilo de la tortuga. Izuku. Entiendo, ¿puedo intentar? Maestro Rossi, por supuesto, hazlo para que cuando puedas romper la piedra, puedas ver el progreso que tendrás a futuro. Izuku se acercaría a la gran piedra, este la miraría por un momento, y cuando se puso en posición lanzó un golpe con todas sus fuerzas. La roca tembló un poco por el golpe, pero el único daño que tuvo fue una pequeña grieta junto con la marca del puño de Izuku en ella. Luego de eso Izuku se quitaría la ropa, y entrando al agua para comenzar con el entrenamiento, para Izuku este era un entrenamiento más relajado, no tenía que sobreesforzarse, solo nadar. Mente de Izuku. Esto parece más una forma de relajar el cuerpo, no se siente nada mal. Mientras Izuku nadaba y le faltaba un poco para llegar a la mitad, el maestro Rossi le gritaba a lo lejos, pero Izuku no escucharía bien. Maestro Rossi. Izuku, recuerda tener cuidado con los peces. En esta laguna los peces son tan grandes como un tiburón. Mientras Izuku nadaba pudo sentir algo. Sus instintos le decían que esté alerta, aunque no sabía el por qué. No fue hasta que algo salió volando del agua que se dio cuenta. Un gran pez de alrededor de 3 metros estuvo a poco de comerlo. Esto puso en pánico al peliverde, que solo pudo nadar con más velocidad para no ser comido. Daría las vueltas acordadas en la laguna y luego de 30 minutos finalmente las terminó. Al salir del agua el peliverde solo pudo ver un poco enojado al pez, que por poco lo muerde en más de una ocasión, lo podía ver desde lejos como nadaba. Izuku. Algún día te voy a comer.
Esto lo diría un poco frustrado. Luego de eso el maestro Roshi llevaría a Izuku a una zona del bosque donde lo amarraría a un árbol. Izuku, maestro Roshi, ¿esto para qué es? Maestro Roshi, este entrenamiento será para mejorar tus reflejos. Confía en mí. Izuku solo asentiría, pero con un mal presentimiento. El maestro Roshi se acercaría lentamente al tronco del árbol donde estaba amarrado Izuku. El peliverde no sabía lo que iba a pasar hasta que era demasiado tarde. El maestro Roshi de un movimiento con su bastón golpeó un panal y salió corriendo. Las abejas saldrían furiosas y atacarían a Izuku apenas verlo. Izuku en pánico intentaría correr, pero sería inútil al estar amarrado. Solo le quedaría correr alrededor del árbol y esquivar las abejas para no ser picado mientras el maestro Roshi daba palabras de aliento. Luego de 30 minutos de estar esquivando las abejas y ser picado por muchas abejas, finalmente terminaría el entrenamiento hasta ahora. Maestro y alumno ahora estarían en un puesto de comida alimentándose como es debido. Roshi estaría comiendo un tazón de ramen tranquilamente mientras que Izuku ya llevaba 7 platos de ramen y contando. Izuku, maestro, me hubiera avisado sobre las abejas antes. Diría mientras se rascaba algunas picaduras que tenía en su cuello. Maestro Roshi, eso era parte del entrenamiento jeje. Lo que Izuku no sabía era que el maestro Roshi también fue picado en la cabeza, aunque lo disimulaba para que el peliverde no se diera cuenta. Luego de una buena comida ahora los dos estarían en la tienda del maestro Roshi, que era conocida como la Kame Market. Los dos estarían acostados en unas hamacas descansando. Algo que no entendería el peliverde. Maestro, ¿por qué descansamos? ¿No deberíamos seguir entrenando? Maestro Roshi, para nada, siempre debe haber un descanso luego de mucho entrenamiento. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases para el entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Mientras el peliverde pensaba en las palabras de su maestro, observaría la decoración de la tienda. Eran simples, pero en algunas partes en las paredes había algunas decoraciones inusuales que llamaban la atención del joven peliverde. Maestro, ¿qué es todo eso? Diría Izuku. Maestro Roshi, son cosas que he guardado como recuerdos en mi larga vida, desde regalos hasta objetos de gran valor. Izuku los observaría. Una clase de reloj con un botón arriba, un bastón de color rojo, un saco que al parecer tenía una clase de semillas de color verde, una clase de visor con un lente de color verde, una clase de armadura de color blanco con partes en amarillo. Todo era tan llamativo y raro, pero lo que llamaba más la atención era una esfera de color naranja con 4 estrellas dentro de esta. Izuku, maestro, ¿qué es eso? El maestro Roshi al observar se alegraría un poco mientras se acercaba a la esfera y la tomaba con sus manos. Esto que tengo aquí, Izuku, es una esfera del dragón y es la de 4 estrellas. Izuku, ¿esfera del dragón? Maestro Roshi, ¿no sabes qué es? ¿No sabes la historia? Izuku solo negaría con la cabeza. Ven aquí, te contaré una pequeña historia. Estas esferas fueron creadas hace miles de años por Kami-sama, hay 7 de estas esferas por el mundo y la leyenda dice que si reúnes las 7 y dices las palabras correctas invocarás a un gran dragón verde llamado Shenlong y este te cumplirá 2 deseos. Para Izuku la historia era muy fantasiosa, pero al escuchar la forma en la que su maestro lo narraba sentía que algo en la historia era verdad. Izuku, ¿en serio? ¿Cómo está tan seguro? Maestro Roshi, porque mis antiguos discípulos lo invocaron en varias ocasiones. Izuku. ¡Increíble! ¿Algún día podré conocerlos? Diría emocionado, pero notaría la expresión de su maestro, dándose cuenta que dijo algo mal. Maestro Roshi, lamentablemente no puedes ya que ya no están en este mundo. Izuku. Yo, lo lamento, no quise ser imprudente. Maestro Roshi, no te preocupes, vivieron sus vidas felices hace muchos años. Esto pondría un poco curioso a Izuku. Izuku. Maestro, disculpe la pregunta, pero ¿cuántos años tiene? Maestro Roshi, tengo más o menos 1300 años, aunque parezco de 1000. Izuku. Jeje, qué buena broma maestro. Maestro Roshi. Jeje, ¿de qué broma hablas? Luego del descanso de 1 hora Izuku ya estaba listo para irse a su casa para luego irse a su escuela. Izuku. Maestro, quisiera preguntarle algo. Todos los entrenamientos serán así. Maestro Roshi. ¿Sí? Entrenaremos así todos los días, pero serán más difíciles que hoy. Este día era únicamente para ver tu resistencia en el entrenamiento. En eso el maestro Roshi sacaría un caparazón de tortuga de color morado. Para el resto de los entrenamientos usarás este caparazón de tortuga.
Pesa alrededor de 30 kilogramos. Le diría a Izuku, quien ya no parecía sorprendido. Había pasado por tanto el día de hoy que algo extra en su entrenamiento ya no lo sorprende. Luego de irse a su casa y luego a su escuela, Izuku estaría caminando por los pasillos siendo observado por algunos de los estudiantes. Alumno 1. ¿Ese no es Izuku? Alumno 2. ¿Hablas del niño mono? Sí, ese es. Alumna 3. Lo vi entregando leche en la mañana con un anciano, qué raro es. Eso y más susurrarían a las espaldas de Izuku, pero este no se daría cuenta. Mente de Izuku. Si quiero volverme un héroe fuerte, debo de esforzarme más en mi entrenamiento y en las clases. Solo quedan menos de 2 años para las inscripciones para la UA, la academia con más renombre del país. Solo el 2% puede entrar en esa academia. Me pregunto qué tipos de entrenamiento tendrá la UA. ¿Alguna forma de mejorar los Kirk? Había escuchado que encontraron una clase de tecnología antigua de hace muchos años. No se había dado cuenta que comenzó a murmurar mientras caminaba. Luego de un rato tropezaría con alguien. Izuku. Perdón, no te vi. Bakugou. ¿Estás diciendo que soy irrelevante? El peliverde no se había dado cuenta que había tropezado con su amigo de la infancia, Katsuki Bakugou. Izuku. Kak-chan, N no quise decir eso, y yo estaba murmurando y N no te vi. Bakugou. ¿Y qué te tiene tan pensativo? Hace años habías dejado de murmurar, ¿qué cambio ahora? Izuku. Es que finalmente conseguí un maestro. ¿En serio? Diría Bakugou con una ceja levantada. Había escuchado sobre que Izuku no duraba ni 2 semanas en un dojo y el hecho de que alguien pueda entrenar a Izuku solo significaba 2 cosas. 1. Era un loco sin miedo a nada. 2. Era alguien mucho más fuerte que Izuku. Izuku le mostraría una foto que se tomó con el maestro Roshi antes de comenzar el entrenamiento. Mente de Bakugou. ¿Ese anciano? Espera, yo lo conozco. ¿Ese no es el mismo anciano pervertido que descubrí un día espiando en las aguas termales del lado de las mujeres? Izuku. Él es el maestro Roshi, vive cerca de mi casa y tiene una tienda. Si un día quieres conocerlo puedes pasar por allá. Bakugou. No me interesa, ya soy lo suficientemente fuerte para entrar a la UA y ser el mejor. No como tú, Deku, solo recuerda nuestra promesa, cuando tengamos la oportunidad de pelear no quiero que te contengas, quiero demostrar que incluso con tu entrenamiento soy más fuerte que tú. Esto sacaría una pequeña sonrisa al peliverde ante el comentario orgulloso de su amigo. Izuku. No lo he olvidado. Me muero de ganas de pelear contigo. Después de clases y que Izuku haya descansado por un largo tiempo, finalmente había terminado el primer día del entrenamiento. Pasaría el tiempo. Los días se volverían semanas y las semanas se volverían meses en los que Izuku siguió entrenando. Aunque al principio el entrenamiento era toda una pesadilla, comenzó a adaptarse lentamente y cada vez que se recuperaba no sabía el por qué, pero se volvía más fuerte. Eso hizo que no solo se adaptara y se volviera más fuerte, también hizo que el maestro Roshi le diera un caparazón de tortuga aún más pesado para el entrenamiento. Teniendo en su espalda ahora un caparazón de tortuga de 90 kilos, el peliverde ya no sería el mismo chico tímido y ligeramente miedoso. No solo su físico había cambiado, también lo había hecho su personalidad. Ahora, era un chico más alegre y sonriente. Su pasión por las peleas había aumentado más gracias al entrenamiento del maestro Roshi. Su velocidad, fuerza, resistencia. Todo era diferente en el peliverde. No solo había aprendido a controlar su fuerza. También le había aumentado, las entregas de leche que antes se tardaba alrededor de 4 horas ahora las lograba hacer en 1 hora y media, su resistencia y fuerza en las manos aumentaron tanto que no solo había arado ya las 80 hectáreas de la granja. También ayudó a cultivar la tierra y ayudar a otras granjas aún más lejanas. Su velocidad al nadar también aumentó, que ahora recorría la gran laguna 30 veces. Aunque no siempre se salvaba del gigante pez que juró que algún día se lo iba a comer. Las abejas ya no eran un reto para Izuku ya que las esquivaba tan bien que ninguna lo tocaba. En ese tiempo comenzó a tener una cierta amistad con las 2 chicas conocidas como Momo Yaoyorozu y Kyoka Hirou. También con el tiempo conoció a otras personas mientras trabajaba como repartidor de leche, como un chico con cabeza de pájaro, un chico que siempre llevaba un cubrebocas, que lo conoció en el campo y a veces lo ayudaba en alguna que otra granja, y una chica que la primera vez que la conoció se asustó, pero se dio cuenta que tenía un Kirk que la hacía ser invisible. Con ellos tuvo una amistad. Todos excepto con el chico bicolor, el cual cada vez que iba a su casa para entregar la leche solo la tomaba y cerraba la puerta. Finalmente, y luego de varios meses entró en vacaciones significando una sola cosa.
El entrenamiento será aún más intenso al tener todo el día para entrenar. El maestro Rossi al pasar el tiempo cambiaría ciertas cosas en el entrenamiento y agregaría otras extras como por ejemplo, talar árboles a puños y entregar la leña a los pueblos más cercanos. Un día el maestro Rossi llevaría a Izuku a una zona de construcción. Izuku: maestro, ¿por qué estamos aquí? Maestro Rossi, el capataz de la construcción me debe un favor y aquí harás otro de tus entrenamientos, diría mientras caminaba hacia una dirección. El capataz es un hombre robusto de pelo corto y castaño, sus cejas son gruesas, ojos oscuros y redondos. Para Izuku era un hombre relativamente en forma para su edad y veía cómo hablaba con el maestro Rossi como si se conocieran desde hace tiempo. Capataz: maestro Rossi, no ha cambiado en nada desde la última vez que nos vimos. ¿Cuál es su secreto? Maestro Rossi: dormir y comer mucho. Los dos reirían ante el comentario. Quisiera pedirte un favor, ese jovencito es mi discípulo y lo estoy entrenando, quisiera saber si tiene posibilidad de trabajar aquí con ustedes. Capataz: ¿usted está entrenando a alguien otra vez? Si mal no me equivoco, el último chico que usted entrenó salió corriendo mientras le gritaba que estaba loco. El maestro Rossi solo refunfuñó. Los jóvenes de ahora no tienen el espíritu de antes. Aunque debo decir que existen excepciones, diría viendo a Izuku sin que se dé cuenta. Capataz: déjame adivinar. ¿Es ese chico de pelo verde? Maestro Rossi: ¿qué comes que adivinas? Capataz: es el único chico con un caparazón de tortuga en su espalda, diría con una gota de sudor por lo obvio. No me malinterprete, puedo ver que su pupilo es muy fuerte, pero, ¿en serio cree que sea capaz de trabajar? Este trabajo es muy intenso, maestro Rossi. Si no me cree, solo obsérvalo trabajar. Es más, podrías pagarle incluso el salario de 5 trabajadores con lo bueno que es. Capataz: no lo creeré hasta que lo vea. Maestro Rossi: ya escuchaste, Izuku, ve y trabaja. Al decir eso, Izuku asentiría tomando en su espalda 4 sacos de cemento y llevándolo a la zona correspondiente. Después de eso agarraría una pala y comenzaría a cavar los agujeros donde irían las vigas. Cuando llenó el carro para construcción, sin detenerse, lo agarró y lo vació en donde se debía y volvió para seguir cavando. No se detuvo hasta encontrarse con una gran piedra, pero Izuku, en vez de usar un pico para romperlo, comenzó a golpearlo seguidamente, así poco a poco rompería la piedra. El capataz estaba muy asombrado por ver las capacidades del niño. Capataz: está bien, pero no le pagaré el salario de 5 hombres. Le pagaré el de 6. Los hombres que trabajaban en la construcción observarían como un niño de 14 años los humillaba en su trabajo con una gota de sudor. Así seguirían los meses de trabajo en los que Izuku entrenaría aún más duro y trabajaría en la construcción del capataz. Un día en la que Izuku estaba cavando un gran agujero, escucharía el sonido de un silbato significando una sola cosa. Izuku: hora de comer, diría dando un gran salto de la alegría y yendo a almorzar finalmente. El capataz observaba asombrado la gran cantidad de comida que tenía el niño y el cómo se lo comía todo. Capataz: niño, me sorprendes mucho, ¿cómo es que un chico tan joven como tú puede comer tanto? Magnum: ni siquiera yo como tanto, diría uno de los trabajadores del capataz, que era un hombre con kir de mutación que lo hacía un hombre mitad elefante de 2,5 metros. Izuku: mi mamá me dijo una vez que mi padre comía casi tanto como yo, creo que lo heredé, jeje, diría alegre mientras ofrecía un poco de comida al capataz. Izuku: ¿quieres probar? Mi mamá hizo un poco de más y no me molestaría compartir. Capataz: gracias niño, pero no puedo. Mi hija viene a traer mi almuerzo, ¿por qué no le ofreces a tu maestro? Izuku: lo intenté, pero está muy concentrado, diría señalando al maestro Rossi, que estaba encima de unas vigas mientras leía con mucha concentración. Lo que no sabía nadie era que el maestro Rossi estaba viendo una revista para adultos. Capataz: oye niño, escuché que quieres ir a la UA, ¿cierto? Izuku asentiría. Capataz: eso suena bien. El país necesita héroes con tu mismo corazón. Creo que las inscripciones comenzarán dentro de un año y por lo que veo pasarás muy fácil el examen. Izuku: ¿usted en serio lo cree? Capataz: sí. Eres muy fuerte, aún recuerdo cuando levantaste 2 vigas de hierro con tu hombro junto con ese caparazón de tortuga. Con suerte podrías estar en el top de héroes algún día. Izuku: gracias, pero no me interesa. Capataz: ¿qué? Izuku: no quiero ser un héroe famoso o súper reconocido. Solo quiero ser más fuerte.
¿De qué me serviría ser famoso si no puedo entrenar o luchar sin que las cámaras estén atrás de mí? Tengo objetivos más simples, aunque me gustaría ser un héroe del top, o incluso ser reconocido. Ese no es mi objetivo. Solo quiero entrenar y ser el héroe más fuerte. Sin que Izukuro notara, el maestro Rossi lo había escuchado. Mente de Rossi. Jeje, ese chico llegará muy lejos. Su fuerza ha mejorado mucho e incluso su ki, aunque aún no le he revelado eso. ¿Debería enseñárselo ahora? ¿O después? Mientras Izuku ya llevaba la mitad de su comida, observaba cómo los trabajadores de la construcción terminaban una parte del edificio usando una gran grúa para cargar 3 vigas de hierro que serán parte del tercer piso del edificio que estaban construyendo. Capataz. Mira, allí viene mi hija, ¿quieres conocerla? Diría con una sonrisa. Antes que Izuku pudiera hablar, notaría algo en las vigas que se estaban trasladando. Izuku. Señor, esas vigas no están bien aseguradas. Capataz. Oigan. Amarren eso bien, no lo dejen. Pero sería demasiado tarde, las vigas se caerían y para el terror del capataz iban a dirección de su hija. El maestro Rossi veía todo en cámara lenta, viendo lo que estaba a punto de pasar. Mente del maestro Rossi. Lástima, estaba muy buena la revista. Pero será mejor que me apresure y mueva a la jovencita antes que... Pero no termino de hablar porque vería algo que lo sorprendería. Izuku, el chico que siempre analizaba todo y siempre pensaba antes de actuar, había tirado toda su comida para correr en dirección de la hija del capataz. Las vigas estaban muy abajo y no podría simplemente empujar a la chica. No sabía qué hacer, solo sintió el peligro y sin dudar, se lanzó para salvar a la chica. El maestro Rossi cargaría un pequeño rayo de ki para romper las cuerdas que sostenían el caparazón de tortuga a la espalda de Izuku. Esto le permitió al peliverde corriera mucho más rápido y llegar hasta donde estaba la chica. Las vigas caerían y generarían una pequeña cortina de humo. El capataz horrorizado correría hacia el accidente. Estaba tan asustado que no quería ver los cuerpos de su hija y del chico que trabajaba con él. Cuando el humo se disipó, su rostro pasó de horror a asombro. Izuku, con venas marcadas en su rostro, había atrapado las 3 vigas. Sus pies se habían hundido al suelo por el impacto y las venas de sus músculos se marcaban levemente por el esfuerzo. Capataz. Imposible, 3 vigas de acero sumado a esa caída sería un peso de más de 1 tonelada. Pero sus ojos no lo podían engañar. Ese chico las estaba soportando entre sus brazos para salvar a su hija. Antes que alguien pudiera hacer algo, Izuku con esfuerzo tiró las vigas a un lado y se dejaría caer al suelo. Uf, eso estuvo cerca. Hubiera tardado un poco más y hubiera sido demasiado tarde. Diría Izuku en su mente, pero mientras lo hacía miraría sus brazos, notando después de casi un año el gran avance que hizo. Antes era fuerte, pero su versión de hace un año nunca hubiera podido hacer tal hazaña. El capataz abrazaría a su hija mientras miraba al peliverde que se estaba poniendo de pie. Capataz. Gracias. Gracias por salvar a mi hija, chico, sí que eres un héroe. Izuku. No pasa nada. Diría un poco apenado. Capataz. Aún me sorprende con la velocidad con la que actuaste. ¿Cómo lo hiciste? Izuku. Yo, no tengo idea. Mis piernas se movieron solas, vi a alguien en peligro e instintivamente actué. Capataz. Eres un buen chico. Debería recompensarte. Rápidamente el peliverde negaría extendiendo sus manos con negación. Izuku. No hace falta, señor, solo actué por instinto. Además, usted me ayudó mucho dejándome trabajar aquí con usted. No me perdonaría si aceptara su recompensa. Capataz. Puede que seas muy torpe a veces y cabeza hueca, pero tienes un corazón de oro. Izuku tuvo una gota de sudor pensando sobre el tipo de halago que le dio. Capataz. Oh, jeje, ¿dónde están mis modales? Te presento a mi hija. La chica se acercaría al peliverde con una sonrisa e Izuku, como todo un hombre, se pondría rojo por el simple hecho de estar cerca de una chica. La chica es bajita, de complexión un poco delgada pero femenina, de piel clara con un sonrojo perpetuo en sus mejillas que la hacían ver adorable, ojos grandes y redondos, cabello castaño y ondulado que le llegaba hasta las caderas y una cara ligeramente redonda. Gracias por salvarme, soy Ochako Uraraka. Un gusto en conocerte. Izuku solo tartamudearía por hablar con una chica tan linda y amable a sus ojos. Ochako. ¿Cómo te llamas? Mente de Izuku. Vamos, Izuku. Ya lo practicaste desde la última vez que hablaste con Yaoyorosu-san. Relájate y di tu nombre. Izuku Midoriya. Izuku. Soy Midoriya Deku. Mente de Izuku. Me lleva el diablo. Perdón. Quise decir, Izuku Midoriya, ese es mi nombre, jeje. Diría el peliverde nervioso. Mente de Rossi. Algunas cosas nunca cambian. Ochako. Estuviste genial.
Como corriste a gran velocidad y agarraste esas vigas antes de que cayeran. Tu Kirk debe ser muy fuerte para hacer eso. ¿Puedes contarme? Izuku. Ese sí, mi Kirk es bueno, no sé cómo llamarlo. Los doctores no le han puesto nombre ya que aún estoy aprendiendo cosas sobre mi Kirk. Ochako. ¿En serio? ¿Qué tan raro es? Izuku solo movería su cola de mono haciendo que la castaña capte su atención, pero eso la asustaría. Ochako. ¡Cuidado! Tienes una serpiente. Sin darle tiempo para explicar, la chica agarraría un martillo y lo lanzaría golpeando la cola de Izuku. El dolor hizo que el peli verde quede paralizado mientras caía al suelo sumamente adolorido. Luego de un rato a Uraraka le explicarían sobre que eso era la cola de Izuku y que era hipersensible. A lo que ésta se disculparía por su actuar. Uraraka, oye Deku. ¿Puedo preguntarte algo? El peliverde quiso decirle que no hacía falta llamarlo Deku, pero al no estar acostumbrado a hablar con chicas no pudo. Izuku. Sé claro Uraraka. Uraraka, ¿por qué trabajas con mi padre aquí? Eres muy joven, a menos que necesites el trabajo. Izuku. No lo necesito. Estoy aquí como forma de entrenamiento. Uraraka. ¿Entrenamiento? ¿Cómo así? Izuku. Ese señor que ves leyendo una revista es mi maestro, señalaría al anciano que no se había movido de su lugar mientras los saludaba de lejos. Él es muy fuerte y este es uno de mis entrenamientos para poder controlar mi fuerza. Uraraka. Oh, ¿por eso llevas en tu espalda ese caparazón de tortuga? Izuku. ¿Sí? Esto hace que el entrenamiento sea más intenso. Uraraka. ¡Increíble! La castaña tocaría el caparazón y sin querer le quitaría la gravedad al caparazón y a Izuku haciendo que este comenzara a flotar. Izuku. Wow, ¿qué está pasando? Me siento ligero. Uraraka. Jeje, perdón. Estás flotando por mi Kirk. Puedo quitarle la gravedad a los objetos y a las personas. Lo diría un poco mareada al no percatarse de lo pesado que era el caparazón. El peliverde se le ocurriría una idea y utilizando su cola la comenzaría a mover rápidamente como un ventilador para comenzar a impulsarse en el aire. Izuku. Wow, esto es divertido, es como si pudiera volar. Uraraka. Deku, ¿podrías ponerte en posición para aterrizar? Cuando excedo mi límite comienzo a sentirme mareada. Izuku al percatarse sin más se sujetaría para llegar al suelo y Uraraka desactivaría su Kirk haciendo que Izuku volviera a sentir el peso del caparazón. Antes que el peliverde quisiera hablar otra vez su estómago rugiría un poco haciendo que se sonroje. Jeje, creo que aún tengo un poco de hambre. Diría apenado mientras iría a recoger la comida que tiró al suelo mientras Uraraka lo veía. Se sentía mal por Izuku al haber desperdiciado su comida para salvarla, así que Uraraka se acercaría y mientras le tocaba el hombro sacaría de su bolso unos objetos. Izuku voltearía y vería a Uraraka con 5 mochis en sus manos. Uraraka. Tómalos, me los iba a comer en mi casa, pero te los quiero dar, es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte. Le sonreiría al peliverde volviéndolo tan rojo como el cabello de cierto chico con dientes de tiburón. Izuku. Uraraka, gracias, pero estos mochis son tuyos. Yo no podría. Uraraka. Tonterías. Tú me salvaste y mi forma de agradecerte es dándotelos. Izuku. Pero son tuyos. Uraraka. ¿Y? Izuku. Bueno. Él los aceptaré, pero tú comerás también. Uraraka. Es un trato. El maestro Roshi observaría cómo los chicos comían los mochis y seguían hablando. Mente del maestro Roshi. Esta juventud de ahora hacen que mi corazón de anciano se alegre. Luego de los sucesos del día en donde Izuku conoció a Uraraka pasarían un par de semanas. Eran las 10 de la mañana y el maestro Roshi estaba aburrido en su tienda. Decidió darle un día libre a Izuku para que descansara mejor su cuerpo, pero desde que comenzó a entrenar al peliverde sus días se volvieron más divertidos. Cuando no había entrenamiento se sentía sumamente aburrido. El maestro Roshi solo estaría sentado viendo algunas noticias, entre ellas le llamó la atención una que estaba relacionado con una tal Academia UA. El maestro Roshi la recuerda al escuchar a Izuku hablar sobre ella y sobre su sueño de inscribirse allí. Una entrevistadora muy atractiva estaba entrevistando a lo que parecía ser el director de la Academia UA, que era una clase de animal blanco parecido a un ratón con una cicatriz en el ojo. Entrevistadora. Y dígame señor Nezu, ¿cómo encontró tal hallazgo de tecnología? Nezu. Muy buena pregunta señorita. Resulta que en medio de una persecución entre héroes y villanos que llevó un conflicto mayor, hubo mucha destrucción en unas carreteras alejadas de la ciudad y cerca de algunas colinas. Todo estaba destruido excepto una pequeña montaña, que extrañamente no recibió daño alguno.
Cuando escuché sobre el caso yo mismo junto con algunos agentes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, fuimos a revisar dándonos cuenta que era una clase de búnker disfrazado de una pequeña montaña. Entrevistadora. Interesante, ¿podría hablar más acerca del contenido del misterioso búnker? Nesu. Por supuesto. Al entrar fuimos recibidos por varias defensas que tenía ese búnker, pero, aunque parecían de una gran y alta tecnología, estaban tan oxidados por el paso del tiempo que no fue problema derribar las defensas. Al estar más adentro de ese búnker encontramos mucha tecnología de alta calidad. Entrevistadora. ¿Usted cree que esa tecnología esté relacionada con esa antigua teoría que habla sobre tecnología olvidada hace cientos de años? Nesu. No estoy al 100% seguro. Lo que sí puedo garantizar es que el creador o creadora de todos esos inventos era un genio absoluto, incluso para alguien como yo es una tecnología un poco difícil de entender. Lo único que está relacionado con el creador de los inventos es este extraño logo que está puesto en toda la maquinaria. El canal de noticias mostraría un logo demasiado maltratado por el tiempo, pero que lo único que se distingue consistía en un círculo o una forma ovalada con dos letras C inscritas. Entrevistadora. ¿Y qué piensa hacer con todos esos inventos y planos que encontraron en ese búnker? Nesu. Luego de que revisemos y saquemos toda esa tecnología para que no caiga en malas manos, la llevaremos a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes para que la estudien y la utilizaremos para el beneficio de la academia. Si encontramos algo de valor que sirva para la sociedad no dudaremos en proporcionarlo. El maestro Rossi aburrido solo apagaría la tele sin saber qué más hacer. Mente del maestro Rossi. ¿Debería ir a esa tienda más 18 de heroínas? No, ya fui ayer. ¿Debería seguir viendo televisión? No, todo es muy aburrido, siempre trata de un héroe atrapando a un villano. Esta generación es muy aburrida. El maestro Rossi totalmente aburrido pensaría sobre qué podría hacer hasta que le llega una llamada y vacilando un poco por el aburrimiento contesto la llamada. Maestro Rossi. ¿Aló? Granjero. Señor Rossi, soy el granjero que fue ayudado por usted y su discípulo hace un año para arar la tierra de mis hectáreas. Maestro Rossi. Ah, ya recuerdo. Dígame en qué le puedo ayudar. ¿Necesita que le ayudemos con la tierra otra vez? Granjero. No es por eso que lo llame, necesito su ayuda para otra cosa. El maestro Rossi sentiría curiosidad y seguiría escuchando. Granjero. Hace un par de horas he escuchado unos fuertes ruidos en el bosque cerca de la granja y como usted es muy fuerte quisiera pedirle ayuda para que pueda ver qué genera ese ruido. No sé qué sea, pero suena como fuertes estruendos y preferí llamarlo a usted que a los héroes. Maestro Rossi. ¿Eso es todo? Está bien. Iré enseguida. Seguido de eso colgaría la llamada. Jeje, por lo menos podré divertirme un poco. Me pregunto qué será lo que tenía tan preocupado a ese granjero. ¿Acaso será un dinosaurio? Jeje, no. Ya se extinguieron hace 700 años. Pero, ¿qué sería capaz de generar esos fuertes estruendos? El maestro Rossi caminaría hasta la granja y seguido de eso hasta el bosque. Podría escuchar esos mismos estruendos cada vez más fuertes y al sentir el ki ya sabía quién era el causante de los estruendos, pero se sorprendería un poco. Mente del maestro Rossi. Ese es Izuku. Pero hoy era su día libre. ¿Qué estará haciendo aquí? Se acercaría hasta una distancia en donde pueda verlo, pero también para no ser visto. Allí vería a Izuku estando golpeando una gran roca con fuerza, pero aunque haría grandes grietas el rostro de Izuku se notaría un poco frustrado. Izuku. Demonios. Pensé que ahora sería capaz de romperla de un golpe. Mente del maestro Rossi. ¿De un golpe? ¿Por qué quiere romper esa piedra de un? Rápidamente recordaría la conversación que tuvo con el peliverde hace casi un año, en donde le había dicho que cuando pueda romper esa gran piedra, le enseñaría a pelear y mucho más. Entonces ¿eso es lo que quiere? Aunque se ha vuelto más fuerte que antes aún no puede romperlo. Creo que le hará falta un par de meses para que pueda, aunque por lo que veo no dejará de intentarlo. Izuku. Vamos. Rómpete. Daría un fuerte golpe a la piedra, pero aún no podría destruirla de un golpe, se sentía frustrado. Llevaba casi un año entrenando sin descanso y aún no podía romperlo. Más que frustrado, estaba enojado. Izuku golpearía enojado la gran piedra sin parar. Los estruendos se harían más fuertes e incluso el maestro Rossi notaría que los nudillos de Izuku se ponían rojos con varios raspones. Eso preocuparía al sabio maestro el cual decidiría acercarse, pero se detendría en seco.
Notaría que el ki de Izuku inconscientemente había crecido por el enojo que tenía, y aunque era imperceptible para Izuku, el maestro Roshi podría ver perfectamente algo. Izuku, inconscientemente, estaba haciendo que sus puños generaran ki. Un ki tan transparente que no podrían ser vistos por el ojo humano, pero para un maestro experto en las artes marciales los vería fácilmente. Parecían unas llamas invisibles que brotaban de los puños del peli verde, quien seguía concentrado en destruir la gran piedra que tendría enfrente. Izuku, destrúyete de una maldita vez, diría con furia, dando un poderoso golpe a la roca. El golpe fue tan fuerte que todo el brazo de Izuku atravesó la roca, y el ki cargado en la mano de Izuku al estar dentro de la roca e intentar salir haría que la gran roca se rompiera por completo. Izuku estaba sumamente sorprendido. No podía creer lo que había hecho. 230. Esos eran los golpes que Izuku le había dado a la gran roca desde que comenzó su entrenamiento. Siempre venía a escondidas para intentar romper la roca sin éxito. Bueno, sin éxito hasta hoy. Pero ese último golpe se sintió diferente. Su puño se sintió tan relajado, pero al mismo tiempo tan fuerte. Podía aún sentir esa sensación en sus dos puños mientras los miraba. Aún no podía ver las auras de ki que salían de sus puños. Izuku, ¿él lo logré? ¿En serio lo logré? ¿Sí? ¿Sí? Lo logré. Gritaría felizmente el peli verde. Pero rápidamente se relajaría un poco. Izuku, tengo que probarlo otra vez. No puedo simplemente quedarme con el primer éxito. Había dicho para buscar otra roca. Luego de un rato lograría conseguir una roca del mismo tamaño que la anterior. Izuku se prepararía poniéndose en posición de pelea. Cerraría los ojos concentrándose, calmando su respiración, y en ese momento lanzó el golpe. El puño de Izuku fue en dirección de la gran piedra, y al momento de golpearlo al instante, se destruyó por completo dejando escombros en el suelo. Maestro Roshi, excelente trabajo muchacho, diría mientras salía de los árboles. Izuku, maestro. Sé cómo supo que estaba aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo mirándome? Maestro Roshi, llevo lo suficiente como para ver tu logro, y con respecto del cómo llegué aquí. En eso daría un pequeño golpe con su bastón a la cabeza de Izuku. Izuku, ouch. ¿Por qué fue eso? Maestro Roshi, no hagas tanto ruido. El granjero que trabaja cerca de aquí me llamó al escucharte hacer tanto ruido. Luego de que nos vayamos te disculparás por el ruido. Izuku, ¿en serio? No sabía, creo que me deje llevar mucho, jeje. Maestro Roshi, pero, no obstante, puedo ver que finalmente has conseguido tu objetivo. Pude ver que no solo has destruido la gran roca. Lo has hecho 2 veces. Eso significa que a partir de mañana te enseñaré artes marciales. Izuku, ¿en serio? ¿No es una clase de broma? Maestro Roshi, un trato es un trato. Tú lograste destruir la gran roca, así que yo te enseñaré finalmente a luchar. Izuku, ¿sí? Diría saltando un poco alto por la alegría. Maestro Roshi, pero también te quiero enseñar otra cosa. Izuku, ¿otra cosa? Maestro Roshi, Izuku, ¿alguna vez has escuchado sobre el ki? Narrador. Izuku finalmente se adaptó al entrenamiento del maestro Roshi, logrando grandes avances y conociendo a gente nueva que, aunque no lo sepa, la podrá ver a futuro. Ahora, ¿cómo reaccionará Izuku al conocer los conceptos del ki? ¿Cómo reaccionará nuestro peli verde al comprender que el maestro Roshi es un Kirkles? ¿Cuándo Black Panther subirá un nuevo capítulo de Izuku, el orgulloso dios de la guerra? Pues todo eso y más se responderá en el siguiente video. Postdata. El siguiente video será Izuku, el orgulloso dios de la guerra XD. Ahora pasemos con las escalas de poder. Izuku, luego de un año de entrenamiento con el maestro Roshi, pasaría de unas 25 unidades a unas 80 unidades de poder, y al usar ki por primera vez en sus puños tendría un poder de 100 unidades. Bakugou pasaría de 32 unidades hasta las 53 unidades de poder, ya que este sí está entrenando, pero no tanto como Izuku. Kyoka Hirou y Ochaco Uraraka, al no tener entrenamiento alguno y solo tener sus quirks, estas solo tendrían 26 unidades de poder. Momo Yaoyorozu, al entrenar su quirk lo mejor posible y aprender algunas artes marciales, esta tendría 32 unidades de poder, siendo superior al Izuku del prólogo. Ahora sí, sin nada más que agregar, hasta la próxima.